Bueno, el mejor de los días, espero todo esté yendo bien. Les saluda nuevamente Víctor Hugo Cárdenas y esta vez vamos a realizar algunos ejercicios con el SQL Server para practicar el poder crear vistas, procedimientos almacenados, funciones, triggers. La idea pues es ensayar un poco, practicar un poco, prepararnos para la eventual evaluación y pues también más adelante para una posible certificación. Así que pues voy a compartir mi pantalla y vamos a abrir el SQL Server para trabajar. La base de datos que vamos a trabajar es Norwin. Norwin es un sistema de facturación que tiene pues la tabla clientes, que son los que realizan órdenes, luego tiene la tabla orders, que son las órdenes, pero orders es el encabezado de la orden. Para colocar el detalle de qué se pide en cada orden, pues hay una tabla order details. Y también se tiene, pues conectado a order details, la tabla productos. Productos a su vez tiene el proveedor, el supplier que realizó o que provee del producto, la categoría del producto. Así que vamos a elegir a Norwin. Y bueno, yo tengo aquí una serie de preguntas que podemos ir ensayando. Por ejemplo, aquí dice, cree un script que elimine los clientes que no hayan realizado una orden. Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos la tabla customers que guarda los clientes, select asterisco from customers, y tenemos la tabla orders. Cuando yo no conozco las tablas, pues sería interesante primero verlas. Cuando tengo muchos datos, si ya son tablas de producción, pues convendría ponerle, por ejemplo, algún top, ya que pues la primera consulta que estoy realizando es solo para hacer una identificación de los campos que necesito usar. Resulta que entre la tabla customers y la tabla orders, pues el campo en común es customer ID. Ese va a ser mi campo en común, así que yo puedo venir y decir select, y antes de poner o enumerar los campos, pues voy a decir from customers inner join orders customers.customer ID igual a orders.customer ID, y ahí tengo el campo en común, y ahora podría decir entonces que quiero el customer de customers, pues quiero el customer ID, de customers quiero el company name, de orders quiero el order ID, de orders quiero el order date. Y listo, ahí tengo pues un join entre las tablas, pero resulta que pues esto solo me va a devolver 830 órdenes, que corresponde a
las órdenes que ha emitido cada cliente. Si hay algún cliente que no ha ordenado, pues este tipo de consulta con el inner join, que solo pone los campos en común de ambas tablas, pues campos en común de ambas tablas, pues no los va a mostrar. Para esto entonces yo tengo que hacer un join externo, ya sea un right outer join o un left outer join. Como en este caso mencioné primero en mi consulta a customers, pues tendría que hacer un left. Puede quedar con un left join o podemos poner left outer join, que sería como lo correcto. Vamos a ejecutar. Y ahora, pues ya nos está devolviendo 847 filas, porque pues ya aquí ya hay clientes que no han ordenado. Y si los voy a buscar, obvio, esto no es lógico, el que me ponga a buscar con la barra de, con la barra de desplazamiento, pero quería mostrarlos que ahí están. Entonces, para mostrar a estos clientes que no han ordenado, pues vengo y le digo, where orders .order ID is null. Es importante que se entienda que no es igual a null, que es is null, y pues ya lo ejecutamos y ahí están los clientes que no han ordenado. En mi caso, los clientes que no han ordenado son varios porque pues yo estuve haciendo modificaciones a la tabla. Si se descargan la base de datos Norwin del internet, download Norwin, pues aquí en GitHub, si la descargan de aquí, pues cuando esté limpia, sin ninguna modificación, debe de devolverles por lo menos 2 clientes que no han ordenado. Pero atención, aquí dice que elimine los clientes que no han ordenado, no que los muestre. Entonces, para eliminar los clientes que han ordenado, pues al final lo que yo tengo que hacer es un delete. Entonces quito la parte del select y le digo delete customers. Y listo. Ahí debería de poder eliminar los datos. Como ya hablamos de transacciones, para que se vea que pues se van a eliminar esos datos, pues le voy a poner un begin transaction. Voy a proceder a ejecutar esto y él dice que va a eliminar 17 filas. De esas 17 filas también disparó un trigger que habíamos dejado puesto otra vez. Y pues ya, para confirmar esto, viendo que efectivamente borró los que yo quería, pues aquí le podría decir commit transaction. Y pues entonces ejecuto esto y pues ya se han eliminado los clientes. Una vez eliminados los clientes, pues ya no los puedo recuperar. Eliminar los clientes que no han ordenado, pues entonces sería algo como lo que tengo en pantalla. Creo un procedimiento almacenado que cada vez que se ejecute actualice aumentando un 5% los precios que provengan de Germany. Obvio que la idea debería de ser pues que intentemos hacerlo cada uno y pues no solo verlo, pues o sea, ahí no se aprende nada, la idea es poder hacerlo. Si esta charla la va a ver grabada, pues detenga el video y trate de hacer el ejercicio y pues luego compárelo con lo que yo estoy haciendo. El punto aquí es, pues háganlo, inténtenlo, pruebe, equivóquese. Si solo lo está viendo como canal de televisión, pues no aprendemos mucho. Cada vez que se ejecuta debe de actualizar el precio de los productos. En este caso ahora está hablando de la tabla productos.
Y la tabla productos tiene una columna que es unit en stock. Y de unit en stock, pues dice que cada vez que ejecute el procedimiento tenga que actualizar el precio de los productos que provengan de Germany. Entonces, pues esto es un simple update. Update products set unit price igual a unit price, al mismo precio, por 1.05. Esto, pues sabemos que si se multiplica la unidad más el 0.05, pues va a aumentar en un 0.05 el precio. Y listo, aquí le vamos a tener que poner where country igual a Germany. Y como dice que esto se tiene que volver un... Ah, ok, aquí hay un problema porque dice where country igual a Germany. Y entonces si nos ponemos a ver aquí, en la tabla, no hay ninguna columna de Germany. Entonces, la información de dónde proviene el producto necesita obtenerse del proveedor, del supplier. Entonces, vamos a tener que escribirle aquí from products inner join suppliers on products supplier ID igual a suppliers.a igual a suppliers, si va bien, suppliers.supplier ID. Ahora sí, where, porque una vez hecho el join, ya puedo hacer referencia a suppliers.country y ahora sí puedo poner Germany. En el ejercicio anterior, primero creé un select y después como que corté la parte del select para quedarme solo con el from para poder hacer el delete. Esta vez estoy haciendo prácticamente lo mismo, solo que ya no hice ningún select, sino directamente fui a escribir el update y luego pues la parte del from para conectarme con otra tabla. Hay que tener cuidado en que esto sí puede ser, sí es diferente en los gestores de base de datos. Esta es la sintaxis en la que se escribe en el SQL Server. Si se trabaja con otro proveedor, pues es diferente. No se escribe de la misma manera. O sea, lógicamente es lo mismo, pero no se escribe de la misma manera. Pero como me pidieron aquí que esto se volviera un procedimiento almacenado, pues entonces vamos a decirle procedure, create procedure, y le vamos a decir, por ejemplo, proc update price as, y pues esto ya se volvería un procedimiento. Con esto bastaría, pero para ponerlo interesante, o sea, con esto ya cumplí la condición de la pregunta o del enunciado, pero yo podría poner aquí @país varchar de 150 y pues luego entonces aquí en vez de filtrar por Germany podría poner entonces país, lo que me permite entonces que cada vez que ejecute este procedimiento le pueda mandar el país lo que quiero hacer aquí es consultar
Listo, lo que quiero hacer aquí es consultar antes la tabla con sus productos, unit price 14, 31, 43, 45, 123 y así va. Voy a ejecutar el procedimiento y voy a volver a consultar y pues agrego ahí un 5%. De hecho, cada vez que lo ejecute, va a aumentar. Bueno, y ahí tenemos entonces un procedimiento almacenado que actualiza los precios. Y en este caso actualiza los precios dependiendo del país. Bueno, voy a tomar otra pregunta. Dice, crea un procedimiento almacenado que pida dos parámetros. El primero debe de ser el nombre de la columna y el segundo el valor a buscar en esta columna. El procedimiento debe devolver la tabla suppliers, de la tabla supplier los registros que cumplan con el valor a buscar de la columna ingresa. Esto en realidad se refiere a trabajar con un SQL dinámico. Recordemos que nosotros podemos hacer un execute y dentro del execute pues nosotros podemos escribir una consulta, por ejemplo, select asterisco from products. Tabla suppliers dice, entonces voy a decir suppliers. Y listo, ahí están los datos de la tabla suppliers. Como son 30, pues hice un select asterisco, no pasa nada. Pero entonces yo puedo pedir aquí a través de concatenación, indicar qué columna quiero filtrar. Entonces, yo podría crear un procedimiento que se llame query suppliers. Y voy a pedir entonces columna valor y entonces puedo hacer aquí una concatenación donde diga select asterisco from suppliers where y concatenarle arroba columna a ver cómo nos va. Entonces yo podría decir execute proc query suppliers y mandarle, por ejemplo, country Germany. Aquí el problema es que lo tendríamos que encerrar entre comillas. Podría, por ejemplo, aquí hacer un print de este select antes para ver cómo lo está colocando y poner aquí un alter. Y entonces cuando lo ejecuto podría ver efectivamente lo que faltan son las comillas porque lo está haciendo bien. Aquí, si no estoy mal, voy a tener que poner
Em, Se recuerda que se borraron los de Germany, ingeniero. ok, muchas gracias. Pongamos otro entonces, USA, France. No, el problema son aquí los apóstrofes, porque cuando él pone la instrucción, no lleva los símbolos para identificar que es un... Si lo ponemos, por ejemplo, con unit price. Ingeniero, después del signo igual van 3 apóstrofes y antes del paréntesis final van 4 apóstrofes. Ok, gracias. En este tipo. 22, solo quiero probar aquí, 22. Aquí se debería devolver dato. Unit price. ¿Por qué estoy pensando en suppliers con unit price? No, no está la columna. Aquí entonces me dice aquí 3 y aquí 4. Ok, entonces vamos a poner country, France, y ejecutamos. Ok, ahí está, perfecto, muchas gracias. Aquí entonces, lo especial es que estamos utilizando un SQL dinámico. Los SQL dinámicos normalmente se construyen a través de concatenación y se ejecuta la sentencia que se armó, que se construyó, que se concatenó con un execute. Entonces, esto lo podemos hacer a través de un procedimiento almacenado y pues ahí lo estamos demostrando. En este caso, como estamos trabajando con valores de texto, pues hubo necesidad de encerrar el último valor dentro de apóstrofes y como hay que ponerlo dentro de apóstrofes, pues hay que hacer ahí una serie de apóstrofes para que él entienda que debe de abrir y cerrar, que dentro del string que estamos formando tiene que colocar un apóstrofe y por eso es que se escribe de esa manera. Eso es pura sintaxis. Lo que pasa es que estaba pensando que supplier ID y le voy a poner, por ejemplo, 15. Aquí también debe de funcionar, aunque sea un número, porque él debe de hacer una conversión implícita de el valor numérico, convertirlo pues a número, aunque se lo esté mandando entre apóstrofes. Entonces, lo especial aquí es el uso del SQL dinámico para construir la sentencia que queremos que se despliegue o que se ejecute. Luego dice, crea un procedimiento almacenado al que se le ingrese el código del cliente y que devuelva las órdenes con total respectivo.
Como está pidiendo las órdenes con su total, pues vamos a tener que unir en este caso 3 tablas, la tabla Customers, la tabla Orders y la tabla Order Details. Aquí vamos a decir From Customers. En ejemplos anteriores he estado colocando, al momento de hacer los joins y las menciones a las tablas, pues he estado colocando el nombre de la tabla, punto, el campo. Pero obviamente también podemos elegir crear un alias, entonces yo puedo decir aquí customers AC inner join orders as o, y luego entonces decir on op c.customerID igual a o.customerID. Necesito otro inner join order details as de o.orderID igual a d.orderID. Y ahora entonces puedo decir que quiero c.company name o.orderID y aquí voy a tener que crear la suma de la multiplicación de unit price y como estoy haciendo una función de agregado, siempre que hago una función de agregado es necesario hacer un group by. Eso es pues una regla y pues entonces aquí voy a ejecutar esto para que me devuelva el cliente con el total de sus respectivas órdenes. Ahora dice que esto, ya que lo tengo aquí, pues lo que tengo que hacer es convertirlo en un procedimiento almacenado y pedir el código del cliente. Entonces puedo decir create procedure proc customers total arroba código varchar de 5. Y luego entonces, para poder filtrarlo, pues lo podría filtrar. Tengamos en cuenta que where se usa antes del group by. Entonces podríamos decir where c.customerID igual a arroba código. Esa es una opción. O podríamos decirle que se filtre después de que agrupó, pero entonces en vez de where hacemos un having. En este caso yo lo voy a dejar, o sea, el punto a evaluar es que para filtrar antes del group by se usa where, si luego los datos los quiero filtrar después de agrupar, pues utilizo having. En este caso, pues lo voy a dejar así, voy a ejecutar, vamos a ver si es cierto lo que pusimos, execute proc customer total, y pues yo puedo mandar aquí un total, un código del cliente. Por ejemplo, voy a decir entonces que quiero mandar el código del cliente Anton, voy a ejecutar y listo, esas son las órdenes del cliente Anton. ALFKI creo que es otro,
Lo voy a ejecutar. Y listo. Vean entonces cómo nuestros queries normales, digamos, los estoy empacando dentro de un procedimiento y los puedo empacar dentro de una vista, dentro de un procedimiento, dentro de una función. Tengamos en cuenta que pues una vista no recibe parámetros, entonces por eso en este caso estoy utilizando un procedimiento. Obvio, aquí esto también se podría hacer con una función en el SQL Server. Recordemos que la función es un híbrido entre vista y procedimiento almacenado y permite o acepta parámetros. Entonces, pues si se tratara de convertir esto en una función, create function, y aquí le voy a poner fn, y entonces aquí esto lo pongo entre paréntesis, y pues ahora lo voy a convertir en una función. Aquí entonces le voy a tener que decir returns table as y encierro todo esto dentro de un return. Hay diferentes tipos de, bueno, para devolver datos, datasets, o sea, set de valores. Hay dos funciones, las tablas en línea, que son estas que estoy haciendo, funciones de tabla en línea, y también hay funciones de tabla de múltiples instrucciones. Todo eso sería importante pues, repasarlo. Yo aquí solo lo voy a convertir en una función de tabla en línea. Y ahora la diferencia es que, pues ahora yo tengo que decir select asterisco from. La función se usa como con un select. Entonces, pues ahí está como en dos presentaciones. Una es con la función y lo otro es ejecutando un procedimiento almacenado. Con el procedimiento utilizamos la instrucción execute. Con la función, pues tenemos que hacer una consulta. Bueno, preguntas, comentarios. También podríamos hacer esto agregando un campo calculado a la tabla de orders que sume el total de la orden details y solo devolver ese dato, ¿verdad? Sí, pero tendría que hacer lo necesario para que cada vez que se cree un detalle, genere ese total y lo ponga en la tabla order. Ténganle en cuenta que cuando está construido, o sea, las tablas en el SQL pues están separadas, orders y order details. Entonces, cuando haga la operación en order details y le genere pues el total, pues ese lo tendría que ir a insertar en algún campo de orders, como usted bien dice, pero ese cálculo lo tendría que generar usted a través de la aplicación o a través de hacer algún acumulado que cada vez que le vaya agregando a detalle lo cargue a orders. ¿Cómo en qué pensaba usted para ese proceso?
se podría crear una función que calcule el orden, el total por orden, y agregar un campo a la tabla orders que obtenga el valor de esta función. Entonces, cada vez que se agrega un detalle a la tabla de orders details, el campo calculado de la tabla orders que nos da el total se calcula de forma automática. Pensaba yo. No, de forma automática no, porque cada vez que tendría que encontrar alguna manera que cada vez que se complete un detalle de orden, un order details, corriera la función. La función hay que hacer algo para que corra, para que se ejecute y cargue al campo que crea en orders. Sí está bien la idea, pero no, la función no se ejecutaría automático. Esa habría que... ¿Dónde sí se podría generar algo automático que cargara, que actualizara el total de órdenes? ¿Qué objeto del SQL podría automatizar que cuando hagan un insert a order details actualice una columna de orders? Eso tendría que ser con un trigger, ¿no? Podría ser, sí. Para agregar una columna se pone alter table orders, por ejemplo, a total de tipo money, por ejemplo, y entonces ahí estoy creando una nueva columna en la tabla. Ahora, lo que yo quiero lograr aquí es que cuando alguien inserte un dato en order details, dependiendo de la orden a la que esté creado, que pues actualice ese total, porque ahorita si solo consulto orders, pues resulta que orders está con la columna vacía. El ingeniero le voy a mandar por el chat el query que yo hice con la función y el campo calculado que le comenté, y sí me funcionó correctamente. Incluso al insertar un registro en la tabla de orders, para que lo podamos analizar y probar a ver si realmente funciona como debería. Es que usted lo que está haciendo es el campo calculado, que está bien. Bueno, la función ya la teníamos, entonces lo especial aquí es que estamos creando un campo, pero el campo le ponemos un as y lo ponemos aquí con la función. Esta fue la función que creamos hace un momento y entonces pues este campo calculado va a mostrar el total. Hay que tener cuidado nada más cuando se hacen campos calculados basados sobre funciones, porque cada vez que yo ejecute la orden, cada vez que yo haga una consulta a orders, él tiene que generar todos estos cálculos. Entonces,
pues eso lo hace perder rendimiento dependiendo de qué tan compleja sea la función que se ejecutó en el campo calculado. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que cuando yo vengo y ejecuto, si creara esto, vamos a crearlo aquí. Bueno, aquí se está creando una función que lo que hace es la multiplicación de unit price por quantity. Entonces voy a ejecutar esta función. Luego de crear la función, basado sobre esta función, voy a crear un campo calculado. Entonces, cuando creo la tabla, aquí la parte que lo vuelve un campo calculado es cuando pongo el campo y en vez de ponerle un tipo de dato, le digo as, y aquí puedo hacer una operación matemática, que en este caso esa operación está usando la función que se creó. Entonces ejecuto esto y esto funciona. Luego de que esto pues funcione, cuando yo hago una consulta a orders, ahora tengo hasta el final un cálculo donde me está devolviendo el resultado. La única consideración que yo tendría es que cuando se hacen campos calculados, pues resulta que el campo calculado en realidad no existe. Hay una palabrita que se suele usar cuando se trabaja con campos calculados y con vistas y eso, pues la vista, por ejemplo, no tiene datos propios. Agarra los datos de la tabla y los opera y los muestra. Igual pasa con este campo calculado. Este campo calculado no tiene datos propios, no se materializan, es la palabra. Entonces, pues el detalle aquí nada más es que cuando el select empieza a devolver los datos, uno a uno, cada vez que va de fila en fila devolviendo los datos, realiza el cálculo. Y eso está bien. El cuidado que hay que tener es que la función no sea una función muy compleja, porque si se vuelve una función compleja, el asunto aquí es que pues va a demorar mucho tiempo en hacer el cálculo en cada fila, y si en vez de ser solo 830 datos son 4 millones de registros, pues entonces ahí es donde empieza a perder performance la consulta, porque por cada uno de esos 4 millones de registros tiene que ejecutar esta función. Entonces eso es lo único que tienen que tener cuidado. De ahí está bien creada su función, o sea, se creó una función y la usa como un campo calculado en la tabla orders. Entonces, lo que habría que tomar en cuenta o en consideración para cada una de las opciones es cantidad de datos versus performance de la consulta, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, la consideración o la forma en la que yo estaba considerando era la parte de crear un trigger, y pues en este caso el trigger que cada vez que se inserte un dato pues haga la sumatoria. La verdad es que esta solución está bastante bien, pero de todos modos vamos a hacer el trigger nada más como ejercicio. Y como ya agregué la columna de total, pues entonces voy a cargarlo a total. Entonces, el trigger lo tendría que poner sobre order details, así que voy a tener que decir create trigger.
tr update total on order details for insert. Tengamos en cuenta que pues un trigger es reactivo, o sea, ocurre luego de que el dato pues ya se insertó. Entonces, como el dato ya se insertó, pues lo único que tenemos que hacer es algo como lo que tenemos aquí. De hecho, hasta le voy a robar el código aquí. Pero necesito averiguar el order ID. Aquí voy a tomar entonces esto de la tabla inserted, pero es que si tomo y lo pongo en una variable, lo estaría haciendo para un único dato. Bueno, en lo que madure la idea voy a decir entonces set arroba order ID igual a select order ID from inserted. Aquí voy a tener que hacer un update. Aquí voy a tener que decir update orders set total igual a arroba total where order ID igual a arroba order ID. Mientras lo escribo ya encontré varios defectos, pero pues igual lo voy a ejecutar y voy a ver si el trigger funciona. El defecto que más me incomoda es que en este caso, al poner el order ID en una variable, eso solo eso solo va a funcionar para insertar una fila a la vez. Luego, el otro defecto que acabo de encontrar es que aquí estoy suponiendo, con un update, estoy suponiendo que voy a insertar a un dato que ya está, pero si... bueno, no, porque siempre debe de existir ya el encabezado para poder poner el detalle. Entonces sí es un update. Es que estaba pensando que en algún momento, si la orden no está creada, habría que hacerle un insert a la orden, pero no porque como es una tabla hija, pues la tabla ya debería de existir. Vamos a ver. Select asterisco from orders where order ID
igual a 10,248. Entonces podemos ver que la orden no tiene total. Y si nosotros hacemos un insert into order details, entonces voy a decir bueno, voy a insertar entonces este dato. Como tenía varios triggers vinculados allí, pues ejecutó varias cosas. Voy a consultar la tabla orders, a ver si al ejecutar la tabla orders, pues actualiza el precio, en este caso el total. O sea, sí lo está haciendo de manera correcta el trigger. Como les digo, no está perfecto. Si se tratara ahorita de perfección, preferiría el campo calculado. Pero pues ahí está reaccionando el trigger. Disculpe, ingeniero, solo tengo una duda sobre la línea del set arroba order ID. Ahí dice from inserted. No es una tabla, es un campo. No, cuando nosotros vimos triggers, vimos que cuando se crea un trigger se genera una tabla temporal inserted cuando está insertando un dato, y cuando elimina un dato, cuando es un trigger de eliminación, se crea una tabla temporal deleted. Okay. Entonces, el dato del order ID lo estoy tomando de la tabla temporal inserted que se creó porque es un trigger de insert, porque se va a disparar cuando haya un insert. Ok, ya entendí, gracias, señor.